Bien, gracias, pastor, gracias. Pues gracias, pastor, por el apoyo que nos han hecho saber que va a llegar. Gracias a Dios. ¿Dónde aprieta esto? Ahí apretó. Ahí está. Gracias, hermanos, por el apoyo que nos han prometido y para nosotros, créame, hermano, que para nosotros es importante saber que iglesias se están sumando. Teníamos 3 meses a haber iniciado nuestro proceso de diputación en México. Y Dios ya estaba abriendo puertas para que nosotros fuéramos a Israel. Yo me había quedado sin empleo, pastor, 4 meses atrás. Nuestra iglesia, cuando decidimos hacer esa decisión de ir a Israel como misioneros, oraron por nosotros, nos impusieron las manos, hicieron todo el protocolo, pero pues mi sueldo se cortó también. Y es entendible, ¿verdad? Ahora yo tenía que trabajar ahora por fe en una obra más, en un ministerio nuevo. Pero obviamente para nosotros era muy difícil, muy complicado. En un lapso de medio año nos acabamos los ahorros que habíamos hecho por años. En medio año, visitar iglesias en medio año, porque al principio, el primer año me dijeron, el primer año va a ser el más difícil, vas a tener que sembrar tu primer año. Y es cierto. Pero Dios estaba obrando en una forma tan especial que eran 3, 4 meses apenas de haber iniciado, menos de 3 meses, y ya estábamos planeando ir a Israel. ¿Cómo? No sé. Dios estaba abriendo puertas, Dios estaba supliendo. Y eso veíamos que Dios era, ahora que ya pasaron un poquito más de 2 años, ahora vemos claramente lo que Dios quería. Dios sabía que venía una pandemia y que iba a estar cerrado el país por más de 2 años. Y que para nosotros iba a ser muy difícil poder ir a hacer un viaje de reconocimiento. Normalmente un misionero se tarda 2 años en llegar al campo a reconocer su país. Normalmente son 2 años. Nosotros lo hicimos en un lapso de 3 meses. Y nosotros solamente veíamos cómo Dios estaba obrando y desde entonces hemos visto cómo Dios ha obrado y no nos cansamos de agradecer a Dios la forma en la que Él nos ha cuidado, nos ha protegido, ha estado con nosotros proveyendo para una y otra cosa y solamente sabemos que es Dios el que está obrando, no somos nosotros y Dios es el que se lleva la honra y la gloria, hermanos, en todo esto y estamos muy agradecidos. Gracias, pastor, por el tiempo. Gracias también por su sinceridad de lo que me dijo ahorita. Le voy a ser sincero, no es el primero que lo menciona. Está un poco de, obviamente, duda, ¿verdad?, con respecto a. Pero, hermano, estamos confiados. Perdón, sí, exactamente, es el lugar. El lugar es un lugar muy complicado, como el pastor bien lo dice, es un lugar muy complicado. Complicado en el asunto de una tradición que por años ha prevalecido. Y no es igual que el catolicismo, hermano. Es muy diferente. Pero estamos confiados en que Dios es el que va a hacer la obra, no somos nosotros, va a ser Dios. A nosotros nos toca solamente ser esa herramienta que Dios va a utilizar para llevar el Evangelio. Y Dios va a hacer su obra en el corazón de esas personas cuando Dios así lo indique. A mí me toca solamente ir. Y obviamente estamos agradecidos por eso. Vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Vamos a buscar algunos pasajes y tratar de entender algo de la palabra de Dios en esta tarde que yo estoy seguro que vamos a poder aprender en una forma muy especial. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. ¿Ya lo tiene, hermano? Romanos capítulo 1, hermanos, si gusta ponerse de pie, hermano, para leer solamente un pasaje, y ahí vamos a desarrollar la enseñanza de esta tarde, vamos a buscar más pasajes en la Biblia, vamos a usar pasajes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y de esa manera poder ver el mensaje de esta tarde. Vamos a leer el versículo 16 de Romanos capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice la Biblia, gracias. Romanos 1:16, dice la Biblia ahí. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de enseñar a la clase de jóvenes y aunque no enseñé prácticamente de esto, toqué este versículo como parte y le pedí a un joven que me ayudara a leerlo. Lo leyó sin ningún lado, usando diferentes acentos donde no iban, y le dije, acabas de hacer una nueva versión de ese versículo. Nunca había escuchado que lo leyeran así. Entonces, este versículo, hermanos, nos habla de algo muy importante. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a hablar de ese pasaje y vamos a usar más pasajes en esta enseñanza en esta tarde, pero antes vamos a orar
y pedir dirección de Dios. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Cristo, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poder aprender de tu palabra en esta tarde. Señor, te pido que tú obres en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdame a expresarme, Señor, y dame las palabras, Espíritu Santo, que tú necesitas que yo diga. Ayúdame, Señor, quítame a mí, y que seas tú, Señor, el que hable. Te pido que tú obres en una forma especial, y gracias, Padre, por esta iglesia que has puesto aquí. Gracias por el pastor Crescencio, su familia, y todos los hermanos, Señor, que estoy seguro se congregan aquí con una finalidad: aprender de ti. Ayúdanos, Señor, te pedimos por Israel, por su paz, por su tranquilidad. Te pedimos por las próximas elecciones en el mes de septiembre. Ayúdanos, Señor, a poder orar por ellos para que tomen decisiones correctas y elijan un ministro, Señor, que pueda llevarlos al siguiente nivel y tomar decisiones apropiadas para ese gobierno. Bendícenos. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos esto. Amén. Puede sentarse, hermano, gracias. No sé si usted supo, hace un par de meses aproximadamente el gobierno de Israel, el primer ministro que estaba allá, renunció. Era la primera vez que un partido de izquierda entraba al poder. En Israel el primer ministro tiene más poder que el presidente. El presidente es solamente un oficial más, una persona más dentro del gabinete, pero el primer ministro es realmente quien tiene todo el poder. Y el año pasado hubo elecciones, eligieron a uno de izquierda, de un partido de izquierda, y pudo solamente gobernar un año. Hace unos 2 meses atrás él renunció porque tenía muchas situaciones, mucha polémica tocante a su posición y tuvo que renunciar. Pero al renunciar, hermano, obviamente provoca que vengan elecciones nuevas. Y al llegar a elecciones nuevas, todo puede cambiar. Nosotros oramos, hermano, para que al momento que el gobierno entre y que puedan elegir gobernadores justos. Interesante, hermano, yo creo que Dios obró de una forma especial. En este gobierno pasado de un año en Israel, fue el primer gobierno en que un partido árabe estaba gobernando dentro del Congreso de Israel. Un partido árabe, hermano. Que eso es peligrosísimo para Israel. Darle el control a árabes que controlen Israel, eso es muy peligroso. Pues gracias a Dios que renunciaron y ahora todo cambia. Esperamos que las próximas elecciones sean favorables y que en algún momento esas votaciones y ese gobierno pueda expresar libremente que podamos entrar misioneros, o que en algún futuro podamos, nuestra estancia sea un poco más larga y que podamos estar legalmente en el país sin ningún problema. Romanos capítulo 1, hermanos, versículo 16, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo, hermanos, recordemos quién era el apóstol Pablo. ¿Usted se acuerda quién era el apóstol Pablo? Antes de su conversión era Saulo. Este hombre, hermanos, dice la Biblia que era un hombre estudiado, era un hombre preparado. Dice la Biblia que él era un hombre celoso de las Escrituras. Dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Dice también la Biblia que este hombre, Pablo, era un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel, según nos dice la Biblia. Ahora, es interesante, hermano, que este hombre, el apóstol Pablo, hermanos, no solamente era un hombre estudiado y preparado, dice la Biblia que también era un perseguidor de la iglesia. La Biblia nos habla en el libro de Hechos la forma en la que él consintió la muerte de un hombre. Usted recuerda, Esteban, dice la Biblia, que después de apedrearlo, hermano, le pusieron las vestiduras de este hombre delante de un hombre llamado Saulo, a los pies de Saulo. Él era Pablo, hermanos, él era Saulo, este hombre que perseguía y asolaba la iglesia. Gracias a Dios, hermano, que rumbo a Damasco experimentó esta conversión que todos conocemos según la Biblia. Para este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio. Está diciendo: no me avergüenzo de predicar a aquel a quien antes perseguía. No me avergüenzo de eso. Y luego dice el apóstol Pablo: porque es poder de Dios para salvación. Hermano, el evangelio tiene poder para salvar. No somos nosotros, hermano, es el evangelio. Tanto el pastor como su servidor predicamos y enseñamos. Él y yo no tenemos poder de nada. Él y yo somos humanos. Él y yo somos hombre. Él y yo tenemos mente carnal. Él y yo somos hombres igual que cualquier otro. Pero, hermano, el evangelio es el que hace poder, no nosotros. Lo que a mí me toca, hermanos, cuando yo vaya a Israel, hermano, es simplemente llevar el evangelio, sembrarlo en el corazón de esa persona y esperar que el Espíritu Santo de Dios dé crecimiento en el corazón de esa persona una vez sembrado. El apóstol Pablo dice: el evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree. No solamente a algunos, a todo el que crea. Los calvinistas dicen y enseñan que Dios eligió a algunos para que fueran salvos. Este versículo nos dice que todos tienen acceso a el evangelio y todos pueden ser salvos. Todos tenemos acceso a la salvación, hermano.
Ahora, la última frase que el apóstol Pablo menciona en este versículo dice: al judío primeramente y también al griego. Una cosa importante, hermano. El judío no es más importante que nosotros, ni nosotros somos más importantes que el judío. Para Dios, hermanos, según el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, no hay acepción de personas. Para Dios, todos somos iguales, tanto judíos como gentiles. ¿Es cierto? Que Dios estableció al pueblo judío como el pueblo de donde Dios escogió para que naciera Cristo, y a nosotros los gentiles. Pero hermanos, nosotros no somos mejores que ellos, ni ellos son mejores que nosotros. Dios tiene un amor especial por ellos. Pero en este pasaje, hermanos, dice al judío primeramente y también al griego. Ahí en ese contexto, hermano, creo yo que lo que está diciendo la Biblia es que el evangelio es más importante que el judío y el gentil. La prioridad, hermanos, es el evangelio. La prioridad es alcanzarlos, tanto gentiles como judíos. Hermano, una vez que estemos en Israel, nuestro evangelio, el evangelio que tenemos, el evangelio que predicamos, será llevado a todo aquel que crea, judíos y gentiles. Vamos a ganar a Cristo a todo el que acepte y el que crea en el evangelio del Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro trabajo. Ahora, aquí hay algo interesante. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:11, mire lo que dice la Biblia. Romanos 11:11 dice la Biblia en este apartado, hablando el apóstol Pablo, escribiendo aún a la iglesia en Roma, dice la Biblia: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Dice la Biblia que por la transgresión de los judíos llegó el evangelio a los gentiles. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cuál es esa transgresión por la cual, gracias a ella y lamentable para ellos, el evangelio llegó a nosotros? ¿Cuál fue esa transgresión? Esa transgresión, hermanos, fue haber rechazado al Señor Jesucristo. No haberlo reconocido como el Mesías a quien ellos esperaban. Quiere decir entonces, hermano, que gracias a ese error que ellos cometieron, gracias a esa transgresión que ellos cometieron de no reconocer a Cristo, la salvación vino a nosotros. Gracias a eso. Ahora, hermano, qué bendición. Que gracias a que ellos cometieron ese error, ahora no agradecemos que hayan cometido ese error. Nos da tristeza, nos conmueve que muchos judíos han perecido, han muerto y bíblicamente van a un lugar de tormento, según la Biblia. Nos duele, pero gracias a eso, hermano, nosotros ahora podemos gozar de una salvación. Ahora, hermano, aquí hay algo interesante. Cada uno de nosotros como cristianos, hermano, estamos en deuda con esta nación. Hay una deuda, hermano, directa con esta nación. Es decir, el apóstol Pablo en diferentes pasajes en la Biblia, el libro de Romanos, aclara y dice que nosotros somos deudores. Hay una deuda. Tenemos una deuda con esta nación. Esta nación, hermanos, es una nación tan especial para nuestro Dios que Dios tiene un amor especial por ella. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. ¿Está conmigo, hermano? Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y versículo 7. Escribiendo Moisés en este apartado, Deuteronomio 7:6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hermano, Dios tiene un amor especial por esa nación. Tanto así, hermano, que aún cuando Él escogió y decidió amar a esta nación, hermano, ya existían otras naciones poderosas, más grandes en número, pero Dios se agradó de este pequeño pueblo, hermano, para que ese fuera un pueblo especial para Él. No solamente Dios ama a este pueblo, hermano, no solamente vemos el amor de este pueblo, hermano, vemos también que Dios ha tenido una misericordia con este pueblo, hermano. Aún siendo un pueblo contumaz, aún siendo un pueblo rebelde, aún siendo un pueblo necio, hermano, Dios tiene un amor especial por ellos, pero no solamente eso, Dios ha extendido una misericordia hacia ellos, permitiendo que aún en nuestros días ellos puedan ser salvos. Mire lo que dice el libro de Jeremías, hermano, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, hermano, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Con amor eterno te he amado. ¿A quién o de quién está hablando en ese pasaje? Está hablando de Israel. Dios ha tenido y ha mostrado misericordia con esa nación, siendo que ha sido una nación que ha sido adúltera delante de Dios, siendo que ha sido una nación que ha sido rebelde delante de Dios. Aún así, hermano, Dios sigue amando a ese pueblo, ha tenido paciencia con él. Ahora, nosotros tenemos una deuda. Esta nación, hermanos, para nosotros, hay una relación especial con esta nación. Muchos probablemente lo desconocen, pero tenemos una relación directa con esta nación. Vamos a ver, hermano, bíblicamente 3 razones por las cuales consideramos que hay una deuda con esta nación. Es decir, nosotros tenemos una deuda especial con ellos. Creo yo, hermano, que la principal razón por la cual nosotros estamos en deuda con esta nación, es porque a través de esta nación, hermanos, nació el Señor Jesucristo. Dios escogió a esta nación, hermano, para que a través de esa nación, hermano, el verbo tomara carne y forma de carne. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios se agradó de Belén, hermano, esa pequeña comunidad, para que naciera nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando nació siendo judío. Vivió como judío, practicó lo que el judío practica. Mire lo que dice la Biblia, el libro de Gálatas, capítulo 4. Discúlpeme que estemos buscando mucho pasaje. El hermano nos está ayudando poniéndolo acá enfrente. Eso es muy bueno. Gálatas, capítulo 4. Discúlpeme si voy muy rápido, hermano. ¿Estamos bien? Perfecto. Gálatas capítulo 4, hermano, versículo 4. ¿Cómo sabemos que el Señor Jesucristo nació siendo judío? Dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pregunto, ¿quiénes practican la ley hasta nuestros días? Los judíos, no somos nosotros. Los gentiles no practicamos la ley. La ley no fue dada para nosotros, fue dada para el pueblo de Dios. Era la forma en la que Él iba a regir a ese pueblo tan especial para Él. Nosotros no tenemos nada que ver con el asunto de la ley. El apóstol Pablo, hermanos, en el libro de Gálatas, completo el libro de Gálatas, atacó todo este asunto de los judaizantes que andaban enseñando que ahora aquel gentil que quería incorporarse a la iglesia tenía que judaizar, es decir, practicar aquellos rituales y ceremonias que los judíos practicaban. Pero el apóstol Pablo llega y dice que no es necesario. Tan cierto es, hermano, que en el libro de Hechos, capítulo 15, el apóstol Pablo sube con varios a Jerusalén, y allá en Jerusalén hay un concilio en donde reúnen a los discípulos, a los ancianos de la iglesia, y allá, hermano, deciden que no hay necesidad de imponerle a los gentiles una carga que era muy difícil aún para sus padres llevar. Es interesante, hermano, que si nos ponemos a estudiar la Biblia, hermano, créame que habrá una base bíblica tan práctica y sencilla para entender este asunto de la ley. Hermano, tenga cuidado con lo que usted ve en internet. Tenga cuidado, hermano, a quien usted sigue en esos canales de YouTube. Tenga cuidado, hermano, a quien está escuchando. Usted tiene un pastor al cual usted debe de seguir, un pastor al que usted debe de escuchar. Tenga cuidado de no estar buscando cosas nuevas. Dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Este asunto, hermano, de lo que anda ahorita, estos judaizantes mesiánicos que andan ahorita, hermano, eso no es nuevo. Lo han retomado y han puesto de moda todavía este asunto de todas estas cosas. Pero, hermano, en algún momento estamos seguros que va a acabarse igual que cualquier otro movimiento y secta que crece y en algún momento vuelve a caer. Ahora, hermano, tenemos una deuda. El apóstol Pablo dice a través de estos pasajes que el Señor Jesucristo nació a través de esta nación. Hermano, Dios usó a esta nación para que naciera el Señor Jesucristo. Él nació siendo judío. No solamente en eso lo vemos. Mire lo que dice el libro de el libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2.
Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Dice la Biblia, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Pregunta, ¿qué pueblo practicaba la circuncisión? Los judíos, no los gentiles. Nosotros no circuncidamos a nuestros hijos varones al 8º día. La circuncisión en nuestros días es aprobada solamente cuando es una recomendación médica. Nada más. Pero no por una creencia religiosa o doctrinal. Si usted va a dejar de comer puerco, hermanos, sabemos que la carne de puerco es mala. Es mala. Pero está bien sabrosa. Bien sabrosa que está esos chicharrones. Esas carnitas. Ese chorizo. En Monterrey, cuando hago ahí un pedacito de carne, pastor, en el asador, compro esos chorizos duros, esos chorizos para asar, que se ponen bien, y luego los parte, chorizo rico. Hermano, si va a dejar de comer puerco, que sea por una recomendación médica, pero no por una creencia doctrinal, hermano. ¿Sí me está entendiendo? El día que se siente a la mesa y diga, no puedo comer puerco, vamos a preguntarle, ¿por qué no está comiendo puerco? Usted muéstrenos la receta médica donde el doctor le dijo, no puedo comer porque el doctor me lo recomendó. Y así se lo vamos a creer. Pero hermano, nosotros no tenemos problema. El apóstol Pedro, cuando estaba, hermanos, en Jope, en la casa de Simón Curtidor, según capítulo 10 de Hechos, dice la Biblia que él vio un lienzo de animales cuadrúpedos y terrestres que bajaban del cielo. Dios quería enseñarle algo. Esa voz que escuchó Pedro, ¿se acuerda cuál fue? Pedro, levántate, mata y come. Qué bonitas palabras. Mata y come. ¿Se acuerda la respuesta de Pedro en ese pasaje que sigue? Pedro le dijo, no, Señor. ¿Por qué le dijo no? Porque él era judío. Porque todos esos animales que estaban subiendo y bajando eran reptiles puros e impuros. Él tenía una ley dada por Dios, dada por Moisés en el Antiguo Testamento, según Levítico 11, y allá en aquella ley decía que un judío no podía comer esa clase de animales. Por eso Pedro se atrevió a decir, no, Señor, yo no puedo comer eso, porque yo soy judío, es inmundo, es impuro que yo coma eso. Pero Dios le dice, un versículo después, le dice, tú no tienes derecho de llamar común o inmundo lo que yo he creado. Y hermano, en este asunto de la comida nosotros no tenemos derecho de llamar común o inmundo lo que Dios ha creado. Hermano, no tenga problema en comer todo lo que se ponga a la mesa, siempre y cuando oremos previamente para santificar lo que es lo que dice la Biblia. Ahora, hermano, en este apartado, hermano, nosotros tenemos una deuda con Israel. ¿Por qué? Porque a través de esa nación vino mi Salvador. Dios usó esa nación para que naciera mi Cristo, hermano. Ese Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario, hermano, vino a través de esa nación. Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar que es la sangre de un judío que nos ha dado salvación? Es la sangre de un judío. Nos reunimos en esta tarde, hermanos, para aprender de un judío, le cantamos a un judío, aprendemos acerca de un judío, queremos que todo gire en torno a un judío, pero hermano, pocas veces mencionamos eso, que él era judío. Hermano, nuestro Cristo es judío. ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, que si usted no conoce a este judío del que hablamos, usted no puede entrar al cielo? Poco mencionamos que Cristo era judío, pero Él nació a través de esta nación. Y hermano, simplemente por eso sería una suficiente razón para yo estar en deuda con esa nación. La segunda razón, hermano, por la cual bíblicamente creemos que estamos en deuda con ellos, es porque a través de esta nación, hermanos, nos llegó la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mire lo que dice la Biblia. Romanos 3, 1 y 2, hermano. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermano, Dios le confió al pueblo judío la palabra de Dios.
Segunda de Timoteo, hermanos, 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Lo creemos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo que Dios hizo prácticamente fue soplarle al oído de hombres para que escribieran cada palabra, cada letra, cada signo, para poder transcribir la palabra de Dios. Eso es lo que significa divinamente inspirada. El asunto, hermano, es que a quien Dios escogió para que escribieran con tinta sobre papel la palabra de Dios, todos eran judíos. No había ningún gentil. Tenemos en el Antiguo Testamento, hermanos, a David el salmista. Tenemos a Salomón, hermano, escribiendo porción de la palabra de Dios. Tenemos a Esdras, tenemos a Daniel. Tenemos a diferentes personajes en el Antiguo Testamento escribiendo la palabra de Dios. Gracias, hermano. Tenemos, hermano, todo eso en el Antiguo Testamento. Tenemos en el Nuevo Testamento a estos hombres como el apóstol Pablo, hermano, que escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento, las epístolas paulinas, las epístolas carceleras. Tenemos al apóstol Juan escribiendo el Evangelio según San Juan. Tenemos que también escribió primera, segunda y tercera de Juan. El mismo Juan escribió la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, hermano, todos judíos. Dios le confió a este pueblo, hermanos, la palabra de Dios, y estamos agradecidos porque a lo largo de generaciones ellos cuidaron la palabra de Dios, la preservaron, no la adulteraron, la mantuvieron pura, para que a partir, hermano, del siglo XV, XVI, se empezara a hacer una traducción de la palabra de Dios al castellano. Le damos gracias a Dios, hermano, por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, estos dos hombres que tradujeron la palabra de Dios a nuestro idioma, el castellano. Ellos tuvieron que usar, hermano, para traducir la palabra de Dios, escritos originales, no corrompidos, no adulterados, para tener una porción de la palabra de Dios correctamente traducida. Yo le pregunto, ¿en qué idioma usted piensa que estaban escritos esos papiros, pergaminos, trozos de papel en donde pudieron sacar la palabra de Dios? ¿En qué idioma, hermano? La mayoría de ellos en hebreo, algunos en arameo, algunos en griego. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Hermano, todos los que estamos aquí somos mexicanos, ¿verdad? ¿O hay algún guatemalteco por aquí o algún centroamericano? Sí hay, ¿verdad? ¿Usted? ¿Usted no? Cubana, wow, cubana. La persona que ganó a Cristo a mi esposa, su tía, ella es cubana. Ella es cubana, está en Chicago ahorita y ella pudo guiarla a los pies de Cristo. La tía María, ella pudo ganarla para Cristo hace muchos años. Mi esposa tiene un amor muy especial por Cuba. Hermano, debo decir una cosa. Todos los que estamos aquí nos vemos bien mexicanos. ¿Cómo? Podrá peinarse muy bonito, podrá vestir bien, pero lo mexicano no se nos quita. No le haga. ¿Verdad que sí? Ya me dijo una hermana, es cierto. Déjame le digo una cosa, hermano. No quiero que malentienda esto. Yo soy mexicano, hermano. Hermano, una cosa. Si la palabra de Dios no hubiera llegado a nuestro idioma, al castellano, a nuestro país, México, y a otros países de Centroamérica que hablan el castellano, hermano, conociendo nuestra historia, que nosotros, el pastor Crescencio y yo, y algunos de ustedes, van a ver, mi esposa, algunos de ustedes, crecimos en escuelas mexicanas, que nos enseñaron acerca de los zapotecas, los mayas, los mixtecas, todas estas tecas y tecos que se escuchan en México, olmecas y estos cabezones, olmecas y trompudos y todo eso. Hermano, todos venimos de ellos, hablando los mexicanos. Pero hermano, si la palabra de Dios no hubiera sido traducida y llevada a nuestro México y otros países de Centroamérica, hermano, ¿usted recuerda a quienes adoraban estas tribus a quienes nosotros estamos mencionando? ¿A quiénes adoraban? ¿Se acuerda usted a quién adoraban? A Quetzalcóatl, el dios de la lluvia, que el dios del sol, que el Tlaloc, que el dios del elote, que el dios del nopal, ¿sí se acuerda, hermano? Huitzilopochtli. Qué bonito va todo eso. Qué bonito. Es historia mexicana.
De allá venimos nosotros, hermano. Pero hermano, si la palabra de Dios no hubiera llegado, hermano, y traducida a nuestro idioma, hermano, yo le garantizo, aún muchos estarían adorando esas cosas. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios fue traducida a nuestro idioma y ahora podemos adorar al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia, el creador de todo. Es interesante, hermano, pleno siglo XXI, hay comunidades en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Yucatán, Puebla, que no conocen la palabra de Dios, que simple y sencillamente la palabra de Dios no ha sido traducida a sus dialectos o a sus lenguas. Pleno siglo XXI. Gracias a Dios porque alguien pudo traducirla al español. Gracias a Dios. Hermano, entonces tenemos una deuda. La deuda la tenemos porque Cristo vino a través de esta nación a quien Dios ama. Tenemos una deuda porque a través de esta nación, hermano, llegó la palabra de Dios. Ellos la cuidaron, la preservaron, la mantuvieron pura. Pero hermano, hay una tercera razón que creo yo bíblicamente es también por la cual nosotros estamos en deuda con ellos, con estos judíos. Hermanos, porque a través de esta nación, hermanos, nos llegó el evangelio. Mira lo que dice el libro de Mateo, hermanos, capítulo 10. Mateo capítulo 10, hermano, versículo 5 y versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué les dijo Cristo a ellos? Por camino de gentiles no vayáis, y por tierra y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermano, a ellos llegó primero el evangelio. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo judío rechazó a Cristo. Y gracias a esa transgresión, según Romanos 11:11, nosotros pudimos ver la salvación para nosotros. Pero hermano, estamos en deuda porque a través de esta nación, hermanos, nos llegó el evangelio. Mire lo que dice el libro de Juan, hermanos, capítulo 4. El Señor Jesucristo, hermanos, teniendo aquí un encuentro con la mujer samaritana, dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Versículo 22, después de que el Señor Jesús le da una radiografía de su vida, de todo lo que ha hecho, le dice la forma en la que ella había vivido. Usted recuerda ese pasaje, ese capítulo completo. En el versículo 22, Cristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y luego mire lo que dice después, una frase increíble, Biblia increíble, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Hermano, es gracias a este pueblo que Dios tuvo a bien enviar a su Hijo para que naciera a través de esta nación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, nuestra mente no alcanza a entender cómo es posible que el Espíritu Santo haya llegado a esta mujer virgen para que naciera el Señor Jesucristo. Nuestra mente no alcanza a entenderlo, no hay manera de que podamos entenderlo. Es algo que solamente Dios puede hacer con su poder. Pero Dios escogió a esta mujer para que naciera nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, hermano, tenemos una deuda con ellos. Hay una deuda. Hermano, Dios bendice a través de esta nación. Dios ha mostrado, hermanos, que cuando nosotros hacemos algo por ellos, cuando nosotros invertimos en ellos, cuando nosotros oramos por ellos, hermano, la bendición viene. ¿Usted recuerda en el libro de Hechos capítulo 10 la historia de Cornelio? ¿Usted recuerda Cornelio quién era? Cornelio era un hombre gentil, según la Biblia y lo que conocemos, hermano. Primer familia, primeros amigos íntimos de Cornelio fueron salvos gentiles después del día de Pentecostés. Son los primeros salvos, hermano. Pero es interesante, hermano, que en ese capítulo 10 de Hechos, no lo vamos a ver, hermano, pero es interesante que Cornelio tenía características. ¿Se acuerdan qué era lo que hacía Cornelio, hermano? Dice la Biblia que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que oraba a Dios siempre, y luego dice que hacía limosnas. ¿A quién daba limosnas? A los judíos. ¿Dónde vivía este Cornelio? En Cesarea. Usted y yo estuvimos en Cesarea.
Dios bendijo a Cornelio, dice la Biblia en un pasaje en el libro de Hechos, en esa historia, que Dios vio las oraciones y las limosnas de Cornelio subieron delante de la presencia de Dios. Y él las estaba viendo, hermano. Lo que nosotros hagamos con ese pueblo, hermano, Dios lo ve. Dios lo ve. Dios ve lo que... Hermano, le voy a decir otra cosa. Dios ve lo que esta nación, Estados Unidos, hace con Israel. Le voy a decir algo. No se me ofenda. Yo me voy ahorita en 1 hora más, 40 minutos más, y a lo mejor usted se va a quedar enojado. Bueno, no lo voy a hacer enojar porque ya nos prometieron apoyo. Voy a ser amable. ¿Ok? No, ahí le va. Ahí le va. Voy a decir una cosa, hermano. Usted y yo que estamos en esta nación por un solo motivo, porque usted y yo no somos de aquí, llegamos a este país con una finalidad. No nos hagamos. Todos sabemos cuál es. ¿Verdad que sí? Aunque no le guste reconocerlo, esa fue la razón por la cual vinimos acá. Déjame le digo una cosa. Usted y yo, hermano, estamos siendo beneficiados con muchas cosas por lo que este gobierno ha hecho con Israel a lo largo de generaciones. Dios ha prometido bendición al que le bendijere, según Génesis 12:3, aunque fue un versículo dado a Abraham, lo aplicamos en relación a Israel normalmente, y creo que es válido: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Esta nación, el gobierno de Estados Unidos, invierte miles de millones de dólares en educación, en armamento, en obra benéfica en Israel. Dios ve esas aportaciones de esta nación y Dios bendice a esta nación como a ninguna otra. ¿Por qué cree que mexicanos, chilenos, cubanos, rusos, filipinos quieren llegar a Estados Unidos? Todos sabemos por qué. Hermano, la bendición económica sobre este país ha sido principalmente porque Dios les ha bendecido a través de lo que ellos hacen con Israel. Hermano, Dios bendice y puede usar a ese pueblo tan especial para nuestro Dios para que la bendición venga a nosotros. Hermano, Dios tiene un amor especial por esa nación. ¿Usted recuerda al presidente Hugo Chávez? ¿Usted se acuerda de él? Venezolano, un hombre muy polémico. Según dicen, un dictador, según dicen, no me lo crea, yo se lo estoy hablando. Este hombre, hermanos, en un discurso público dijo: desde mis entrañas odio al pueblo judío. Unos meses después que este hombre dijo eso, desde un palco público, está en internet, búsquelo cuando llegue a casa: maldigo al pueblo judío. Unos meses después a este hombre le detectaron cáncer. ¿Sabe dónde estaba el cáncer? Claro, por casualidad, en las entrañas. Pero viene a mi mente: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Según el libro de Salmos, capítulo 83, mire lo que dice. Ya vamos a concluir, hermano, no se me preocupe. Ya encontramos la pista, nada más es cuestión de descender. En el Salmo 83, hermanos, se menciona una lista de los enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Quiénes son sus protegidos? Israel. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los sedomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado contra ellos, sirven de brazo a los hijos de Lod. Ahora, ellos son los enemigos del pueblo de Dios. Y miren las consecuencias para estos enemigos. Versículo 17. 16. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Hermano, yo no quiero una maldición de Dios. Yo prefiero la bendición. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere.
Voy a terminar con este versículo, Génesis capítulo 30. Usted recuerda, hermanos, la historia de Jacob. Nosotros creemos, hermano, que Jacob es el padre de los judíos, el padre de las 12 tribus que están dispersas en todo el mundo. Este hombre Jacob, hermanos, usted conoce la historia, la forma en la que él primero robó la primogenitura de su hermano Esaú, después robó la bendición de su padre Isaac a punto de morir, él le robó a su hermano esa bendición tan especial. Su hermano viene para matarlo, hermanos, y él huye para no ser asesinado por su hermano. Y en su vida llega a este lugar, hermanos, donde conoce a el amor de su vida, por el cual trabaja 7 años. El día de su boda le dan a la otra, tiene que trabajar 7 años más. Y luego se queda con su suegro trabajando cerca de 20 años. Pero cuando él ya está cansado, hermano, él se quiere ir de la presencia de Labán. Versículo 25. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob, hijo de Labán, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, hablando Jacob, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y luego Labán, su suegro, le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Y luego mire esa frase, hermano, tan profunda que Labán dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿De quién es, a quién le está hablando Labán? A Jacob. Según la Biblia, Jacob cambió su nombre Dios allá en Peniel, le puso por nombre Israel. Dios le está diciendo, hermanos, a través de Labán en este pasaje nos está diciendo, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Hermano, yo puedo dar testimonio que en estos 2 años el Señor nos ha bendecido por Israel. Nos ha bendecido. No estamos hablando solo de lo económico, hermano. No estamos hablando de eso. La bendición de Dios va más allá que simples papeles con valor. La bendición de Dios va mucho más allá que eso. Me ha permitido conocer a pastores y estoy haciendo amistades con pastores que estoy seguro yo nunca habría conocido si no fuera porque decidimos ser misioneros, pero especialmente al país de Israel. Un pueblo difícil, sí, pero sinceramente le voy a decir, ¿quién la tiene fácil? Ustedes me pueden dar testimonio de que no ha sido fácil. Y es San Diego, con hispanos. Nadie la tiene fácil, hermano. Ni en México, ni en China, ni en San Diego, ni en Israel. Dios hace su obra. Lo que a nosotros nos toca simplemente es llevar el Evangelio. Que Dios nos permita estar a salvo físicamente. Es un país peligroso, guerra activa, atentados terroristas a la orden del día. Pero hermano, Dios se agrade de nosotros y nos cuide estando allá. Poder llevar el Evangelio. Nuestra meta, hermanos, poder llevar el Evangelio, que judíos sean salvos, que gentiles sean salvos. El Evangelio es para todos, no hay acepción de personas. 3 razones por las cuales creemos bíblicamente que estamos en deuda. Porque a través de este pueblo vino el Señor Jesucristo, porque a través de Israel nos llegó la palabra de Dios y porque a través de este pueblo, hermano, a través de este pueblo tan especial para nuestro Dios, hermano, nosotros podemos tener el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad y privilegio de abrir la palabra de Dios aún libremente. Ayúdanos, Señor, a poder seguir aprendiendo más y más y más. Ayúdanos, Señor, a que también el conocimiento no nos envanezca, Padre. Que aprendamos y sigamos siendo humildes, Señor, porque, como dice la Biblia, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, da gloria. Quédate con nosotros en este día, bendícenos, Padre, ayúdanos a comprender tu palabra. Si hay alguien en esta tarde, Señor, que no te conoce como tu único y suficiente Salvador, no permitas que salga de este lugar sin que antes tenga plena seguridad del destino eterno de su alma. Ayúdanos, Señor, a poder identificar a alguien que probablemente no es salvo. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Gracias por el tiempo que tú nos das. Bendice esta iglesia. Bendice al pastor Díaz, su familia y este ministerio tan hermoso que le has dado, Señor. En tu nombre te pedimos esto. Amén.
Señor, gracias, Padre, por tu bondad. Te ruego, mi Dios, que, Señor, pues hagas tu obra en nosotros, porque es lo único que nos va a ayudar, y bendigas al hermano Iván, su familia, al lugar a donde van, Señor, y que tú estés con